Hoy les vengo a hablar de líderes que adoptaron ideas socialistas y nacionalistas en beneficio de sus pueblos. Uno de ellos fue Gaddafi, este líder que lideró la revolución del 1 de septiembre de 1969, que derrocó al rey Idris I de Libia, que es este pinche viejo que ven ahí, que era una monarquía y estaba a favor de los ricos y era un palero del imperio de Estados Unidos, franceses, ingleses y todo, era un arrastrado. Entonces él, como cuando toma el poder y tumba a ese pinche rey culero, hace un programa socialista de gobierno donde nacionaliza la empresa privada en 1970, incluyendo la tierra, industria petrolera y los bancos. Nomás permitió que a los pequeños negocios familiares se le considera un anticolonialista, antioccidente, distribuyó la riqueza y fue calificado como el Che Guevara árabe. Se inspiró en el Nasser de Egipto, en el panarabismo, que es una especie de unificar a todo Asia, África y al mundo árabe en una nación. Él se basaba también en el libro verde, que están viendo este señor que está ahí agarrando el chingado libro ese, para explicar qué es eso del libro verde. Es un libro que hizo Gaddafi para detallar su pensamiento, porque él rechazaba los partidos políticos, rechazaba a los parlamentos, a todas esas chingaderas. Él decía que lo chingón eran los comités populares de base, de asambleas, en la participación directa, que la solución del problema económico era el socialismo, y adoptó por una tercera vía, que se permitía a empresas familiares privadas, a una pequeña propiedad privada, pero lo demás era del Estado. Entonces lo que están viendo es este pinche viejo que está presentando el libro verde. En ese libro verde, yo noto que Gaddafi se inspira en Bakunin y Kropotkin, y también en Platón. Y él detalla ahí, porque le dio poder a la mujer, a la misma igualdad que el hombre, incluso desafió el Islam, duplica el salario mínimo, hace un control de precios, hace una reducción del alquiler. En 1970 pues nacionaliza el petróleo, y antes de Gaddafi, en los años más o menos como 1951 antes, Libia era de los más pobres en el mundo, y cuando él llega a tomar y impulsar otro programa más social, alcanza niveles más altos de Rusia, Brasil y de África. La electricidad con Gaddafi era gratis para todos, casa, vivienda es un derecho, recién casados recibían $50,000, préstamos de cualquier tipo con 0% de interés por ley. Antes de la llegada de este muchacho cabrón, el 5% no sabía ni leer ni escribir, y nomás llegó él y empezó a hacer programas de alfabetización, y el 83% ya sabía leer y escribir por lo menos. La educación era de calidad y gratuita, atención médica para todos, el gobierno le daba fondos necesarios por si estaban en otro país y no pudieran pagar la salud o educación. Si tú comprabas un auto, el gobierno te daba el 50%, el precio de la gasolina era de las más baratas del mundo. Un agricultor, ahí como lo ven, mira, en las entrevistas que hacía, le daba a él equipo de agricultura, semillas, tierra, casa. Los bancos eran del Estado, no estaban en manos de empresarios. Y él empieza a adoptar una serie de medidas. No se enfocó en el marxismo-leninismo, del partido único ni nada de eso, porque él adoptó los comités de bases, asambleas, le quería dar el poder directo a las masas populares, por eso él nombraba mucho esa chingadera en su libro verde.
pero cometió varios errores. En el 2000, él se empieza a permitir ingreso de petroleras extranjeras, y ya lo habían bloqueado en el 1982 con la importación del crudo libio y restricciones a sus exportaciones, pero se empieza a juntar con este pinche viejo del Aznar, que este Aznar es un empleado de los Bush y del Blair cuando hicieron la guerra, y estos pinches viejos le empezaron a relacionarse con Gaddafi. Ahí está Sarkozy, que es un corrupto, se le acusa que le dio dinero a la campaña, y ahí se empiezan a hacer los medios un mitotazo de esa chingadera. Y cuando le dieron el golpe de militar por parte de la OTAN a Libia, la pinche vieja esta de la Hillary Clinton se reía, mira cómo se reía la chingada vieja cuando hablaban de Gaddafi, que estaba liquidado totalmente, y fue un colapso de guerra civil en el 2011, hicieron pedazos el país que estaba muy bien con Gaddafi, y así era supuestamente la Libia oprimida con Muammar Gaddafi. Vean qué bonito se ve. Y cuando llegó la OTAN, aliada a los gringos, a los franceses y a toda la bola de cabrones, lo dejaron en la ruina. En conclusión, Gaddafi cometió ciertos errores, que él promovía otro tipo de organización de masas. Él rechazaba a los partidos políticos, que es un instrumento moderno de un gobierno dictatorial. Decía, pues sí, pero también puedes hacer un partido obrero que organice bien junto con el Estado, y estoy seguro que Libia hubiera estado mejor organizada ante una invasión militar. También hay que fortalecer el ejército. No se puede nomás con asambleas y comités populares para organizar a la gente, para que lleven su voz. A veces eso se escucha muy bonito y todo, la chingadera, pero no organizas bien. Entonces, esta crítica a Gaddafi se puede dar en un contexto también complicado, porque no estaba fácil la chingadera. La OTAN son muchos países, te invaden, y hay otros países que, pura madre, no van a dejar de fortalecer su seguridad nacional y organizar al pueblo y estar alertas de cualquier invasión. Y él también, el Gaddafi, cometió errores estratégicos, porque andaba coqueteando con varios presidentes ahí que lo traicionaron al final. Otro personaje que aplicó un socialismo árabe es Nasser de Egipto, que él ya había enfrentado a los de Israel en una guerra que se dio árabe-Israel en 1948, y él tiene un antecedente, ahí lo ven ustedes, en su unidad. Él defiende esta lucha de tropas egipcias en Faluya. De hecho, hay un periodista que saca toda la biografía de Nasser, y como fue aplastado Egipto, fue de las únicas acciones árabes honorables durante la guerra israelí. Sus defensores, entre ellos estaban el oficial Nasser de Egipto, y se volvieron héroes, aunque Israel pues le dieron esos territorios conquistados. Pero Nasser de Egipto hace un golpe militar al rey Farouk I, que es este viejo que ven aquí, y como lo derrota, ya que este pinche viejo estaba fomentando mucho la corrupción, había un sentimiento nacionalista que no lo quería. Ese rey se creía descendiente de Mahoma, pero no lo querían ni siquiera los británicos. Pero para 1952, Egipto todavía era controlado por los franceses y británicos. Entonces,
Nasser de Egipto toma el poder, nacionaliza el canal de Suez y hace una alianza con la URSS. Los colonialistas de Francia e Inglaterra se enojan, pero dan marcha atrás. Es uno de los grandes líderes de los países no alineados. Participa en otra guerra, él ya como jefe de Estado, en la Guerra de los 5 Días contra los sionistas en 1967. Es el promotor de formar una alianza entre los pueblos de Asia, África, para conformar una sola nación. Hace nacionalizaciones de empresas extranjeras, reforma agraria, desarrolló servicios públicos gratuitos de salud, educación, eliminó la miseria que estaba en Egipto, le dio poder a las mujeres, derecho a que voten, se prohibía la discriminación sexual, amparaba incluso a las mujeres en los trabajos, y sí aplicó lo del partido único, Unión Nacional, y también hizo asambleas nacionales y comités locales, pero sí aplicó el partido único. Una diferencia que tenía Nasser de Egipto sobre el comunismo, marxismo-leninismo, es que él tenía su propio socialismo a la árabe. Aquí lo ven con el revisionista Nikita Khrushchev, porque pues ya no estaba Stalin, estaban los revisionistas, y él para sostener su gobierno pues se basaba en la Unión Soviética. Pero dice un extracto el 4 de agosto de 1961 de Nasser de Egipto: el comunismo trata de resolver la lucha de clases estableciendo la dictadura del proletario, mientras el socialismo árabe busca eliminar las diferencias de clases. Ahí está marcando una diferencia, ¿no? Que él dice, ¿no? El comunismo considera automáticamente a todos los propietarios como explotadores. Sin embargo, el socialismo árabe hace una diferencia entre propietarios que explotan y los que se basan en la justicia y el trabajo. Ahí está reconociendo que sí permite a la propiedad privada, a particulares, pero que se apliquen a la Constitución o leyes que ellos manejen. El comunismo confisca los bienes y el socialismo árabe expropia con indemnización. O sea, que está diciendo que si llegan a expropiar, pues le van a pagar por la empresa, que pasa a manos estatales. En una sociedad comunista, el Estado es el único propietario y el individuo es un instrumento del Estado que recibe solo aquello que es una necesidad básica. Mientras que en el socialismo árabe el individuo es la piedra fundamental de la sociedad. Y el Estado es un instrumento del pueblo que garantiza la justicia social y la seguridad. Los comunistas siguen los preceptos de Carlos Marx al pie de la letra. Si alguien se diferencia de ellos, como el caso de Tito, es considerado un rebelde. El socialismo árabe siente que puede aprender a todo el pensamiento humano y sobre todo incluye su propio patrimonio, condiciones y circunstancias. Está hablando de Tito, que es que ven en el video, que era su amigo, que también adoptó otro tipo de socialismo. El comunismo limita su acción al Partido Comunista, mientras que el socialismo árabe declara que todos los sectores de la nación participarán en la actividad política y gubernamental. En el comunismo, la vía hacia la democracia solo es reconocida a través de la dictadura del Partido Comunista. Sin embargo, en el socialismo árabe, la unión nacional es el marco de la actividad política en el que todos los sectores de la sociedad participan y en que los principios democráticos encuentran una aplicación más amplia. Esto es lo que decía Nasser de Egipto. Aquí lo ves con el Che Guevara, y también era aliado a Fidel Castro. Entonces él adoptó un socialismo muy parecido a Gaddafi. Era un socialismo que sí permite la propiedad privada, pero aplicándose la ley y que cumplan la norma. Eso es lo que él promovía, un socialismo que sí expropia, sí nacionaliza, sí fomenta reformas agrarias, salud gratuita, educación. Y esto es lo que es el legado de Nasser de Egipto. Josip Broz Tito, el mariscal
conocido como Tito, llegó al poder en 1944, encabezando la resistencia antifascista frente a la invasión nazi. La nueva Yugoslavia socialista, que nacía en contraposición a la vieja Yugoslavia monárquica, fue el primer país, fíjense, en vencer al Tercer Reich nazi en el campo de batalla de la Segunda Guerra Mundial. Los partisanos, comandados por el mariscal Tito, se hicieron con el poder e instauraron un gobierno comunista en la Federación de las Repúblicas. Hay una información que como líder de la resistencia, Tito fue el principal blanco de las fuerzas del eje en la ocupación de Yugoslavia. Los alemanes estuvieron muy cerca de capturar y matar a Tito por lo menos en 3 ocasiones. Luego firma un tratado o un acuerdo con la URSS, permitiendo la entrada temporal de tropas soviéticas en el territorio de Yugoslavia. Ayudado por el Ejército Rojo, los partisanos ganaron la guerra contra los nazis. No obstante, la guerra por la liberación de Yugoslavia es considerada, junto con la guerrilla albanesa encabezada por Enver Hoxha, una de las 2 victorias de la Segunda Guerra Mundial logradas por fuerzas de guerrillas locales, aunque con una mínima ayuda externa. Tito consiguió que los yugoslavos vivieran en libertad, paz y armonía durante casi 30 años. Y aquí hay que detallar su forma de gobierno. Era antiimperialista, pero no se subordinaba ni a la URSS ni a Estados Unidos. Él quería total independencia. También estuvo en los años 70 junto con otros líderes mundiales como Nasser, Nehru, donde se creó el movimiento de países no alineados y estuvieron haciendo acuerdos, ¿no?, entre ellos, entre los que estaban en este movimiento de países no alineados. La economía socialista de Yugoslavia estaba basada en la autogestión y el cooperativismo, en una visión no centralizada del mismo, un modelo de autogestión, al contrario del de la URSS, que era del Estado totalmente. En el sistema yugoslavo convivían hasta cierto punto el socialismo y el capitalismo, lo que generó críticas de muchos marxistas-leninistas y tuvo aspectos positivos y negativos y positivos. Las industrias y empresas funcionaban a nivel nacional basadas en la competencia. Muchas veces los productos estatales eran vendidos al mercado privado, pero tenían la posibilidad de crear empresas hasta de 5 trabajadores. El resto eran públicas y estaban controlados por ellos mismos, por los empleados. Tenían una red de ferrocarriles moderna. Con Tito creció la economía un 5%, tenían un endeudamiento externo del 20%, y su planificación descentralizada a veces parecía que como que el capitalismo y el mercado hacían sus maniobras ahí. Pero ¿cómo era este socialismo de autogestión? Tenían un colectivo obrero en las fábricas, que era el órgano supremo, consejo obreros del 15 a 120 miembros que resuelve créditos, inversión, balance. Tenían un comité de gestión que era de 3 a 11 personas, donde nombran a obreros cargos superiores, y el director, que era el que organiza y dirige el proceso y somete a la votación. Entonces, esto era más o menos cómo se basaba, cómo eran controladas por asambleas los trabajadores, no por dueños privados, y esto fue el socialismo que inculcó el mariscal Tito, que es muy polémico, ¿no? Yo sé que a muchos pues no les gusta, porque les hubiera gustado más que estuviera cargado Stalin, que no hubiera estas diferencias, pero así se dan a veces estos procesos. Unos lo consideran revisionista, otros lo consideran un ejemplo de socialista. Entonces ustedes tienen que desarrollar ese pensamiento crítico a este personaje.
Margaret Thatcher, esa pinche vieja capitalista neoliberal que le hizo mucho daño al mundo, en una reunión en Houston en 1991 con Bush padre y otros lambiscones ahí, dijeron: la URSS supone una amenaza para Occidente por su economía planificada, dijo Margaret Thatcher. Y luego detalla, fíjate lo que dijo: la URSS no representa una amenaza militar. Nuestros países están muy bien armados, incluyendo lo nuclear. Estoy hablando de lo económico. Gracias a la economía planificada y estímulos morales y materiales, logró alcanzar indicadores económicos enormes, el doble de nuestros países. Por eso hay que debilitar su economía, dijo esta pinche vieja, porque le tenían miedo al proceso revolucionario que alcanzó con la revolución bolchevique, luego con Stalin lo hizo potencia, y luego empezaron a detallar con los revisionistas que empezó a valer madre. Pero ya veía Margaret Thatcher que el socialismo con una economía planificada era el obstáculo para ellos, porque no podían robar los pinches ricos cabrones, banqueros y empresarios hijos de la chingada. Sí, es muy bueno producir 100 zapatos, 100 carros, ¿no? Pero ellos todos quieren ganancia, quieren ver cuánto van a ganar el pinche capitalismo. Y en el socialismo, tú creas vivienda para la gente y no estás buscando chingar a otros, tú estás dándole esa vivienda gratuita al pueblo. Por eso tienen miedo de que otro pinche sistema vuelva otra vez con fuerza estos pinches neoliberales de cagada. Otro líder, Salvador Allende, aplica medidas socialistas en su país, en Chile, como la nacionalización minera, el salitre, el carbón, el hierro. Hace una reforma agraria donde expropia 2 millones de hectáreas. El Producto Interno Bruto con Salvador Allende crece el 8%, estatizó empresas industriales, estatizó bancos, control estatal de las principales firmas mayoristas y distribuidoras. O sea, el vato aplicó un sistema socialista para sacar adelante a su pueblo, pero tuvo errores de que no tenía un partido fuerte, no quiso adoptar el marxismo-leninismo, ni un ejército leal, entonces lo traicionaron, y todo el bienestar que duró el mandato de Allende, lo echaron lo derrumbaron pues, el pinche sistema imperial, la CIA, y le dieron un golpe de estado para que se volviera otra vez Chile como un sistema capitalista. Otro líder que adoptó un sistema socialista muy parecido al de Tito es Hugo Chávez, que el 25 de noviembre de 1999 presenta un proyecto de constitución de la República Bolivariana de Venezuela, hace una asamblea constituyente, y ese es el librito que ven ahí, es la Constitución. Algunos dicen que la Constitución pues no era anticapitalista, que es media burguesa, que protege el modo de producción capitalista, pero también Chávez le da una economía alternativa con cooperativas, con propiedad comunal, con mixta, comunitaria, autogestión. En muchos artículos como el 308, 70 y 118 hablan de eso, y se prohíbe privatizar los bienes y servicios públicos de salud y petróleos en Venezuela. Es el socialismo del siglo XXI. La propiedad privada es perversa cuando es acumulación egoísta, dice Hugo Chávez. Expropiación sí a las áreas estratégicas y cuando violan las leyes o atropellan al trabajador. Pero hay un chavista que se llama Aristóbulo Istúriz que decía: se debe de eliminar la propiedad privada, y muchos ya estaban hablando que debería de ir el chavismo a una nueva etapa, que los medios de producción deben de ser socializados, porque un esquema tibia de regulación estatal de la propiedad privada es lo que está en crisis. Esa es la crítica que hacen al chavismo muchos comunistas, pero hubo expropiaciones de Chávez, eso es sin duda, como las telecomunicaciones con CanTV, electricidad, cemento, acero, petróleo, centrales azucareros,
cadenas de comercialización de alimentos, bancos, minas, ley de tierras expropiadas a 3.6 millones de hectáreas, combatió a los latifundios con la ley de tierras y desarrollo agrario. Entonces Chávez quiso adoptar un nuevo socialismo en esta época. Y entonces hay que ver los errores de ese socialismo y las virtudes en salud, educación, que la pobreza se disminuye, pero hay una conspiración constante y el control estatal a veces le pasa lo que le pasó a Tito, que el mercado ahí se mete y empieza a hacer sus chingaderas. En México tuvimos también un socialismo a la mexicana con el general Lázaro Cárdenas, que ejerció la presidencia entre 1934 y 1940. Él fomentó el surgimiento de organizaciones como la Confederación Nacional de Campesinos, la Confederación de Trabajadores de México, que sí servían a ese propósito. También en materia agraria transformó la estructura del campo para cumplir todas las demandas de los campesinos que estaban en la miseria. En cultura, educación, se instituyó como en ello la educación socialista, con orientación social, difusión cultural masiva a lo pendejo, Instituto Politécnico Nacional, Antropología e Historia, Colegio de México. En 1936 Cárdenas decidió expulsar a Plutarco Elías Calles, ese pinche viejo miserable que estaba con los burgueses y no avanzaba pues el proyecto socialista en México porque este controlaba al sistema político. Entonces, en 1937, en el artículo 148 constitucional, otorgó facultades al Departamento Agrario y al Banco Ejidal para organizar los ejidos. Fíjate lo que hizo el muchacho cabrón. Y luego en 1938, la Oficina de la Pequeña Propiedad rindió dictámenes a favor de los pequeños propietarios y empezó a expropiar haciendas, tierra y todo. No, el vato es un chingonazo, muchacho. Y el 18 de marzo de 1938, Lázaro Cárdenas decretó la llamada expropiación petrolera, mediante la cual la riqueza del petróleo que explotaban empresas extranjeras y ricos nacionales pasaba a manos de la nación mexicana. Se opuso también al fascismo de Franco, recibió el México a niños de la llamada Guerra Civil en 1936 y 1939, y así se la llevó, con un proyecto social de reparto agrario, de expropiaciones, también expropió ferrocarriles, los recuperó al servicio del pueblo. Como conclusión, estos fueron líderes que desarrollaron un socialismo basado en sus países. Se puede hacer varias críticas, se puede hacer una crítica constructiva, pero quisieron hacer algo por sus pueblos, pues, en materias de salud, de educación, de fortalecer a los trabajadores. A lo mejor debieron haber leído más a Stalin, a Marx, a Lenin y a Mao, cómo enfrentar a los burgueses y mantener una dictadura del proletario, que es lo que realmente da certeza que los pueblos tengan todo gratuito y que se fortalezca el pensamiento educativo, de salud, y que no estén conspirando. Entonces, pero pues hay que tener también otro tipo de socialismos que se ha dado en el mundo, porque cada país tiene su perspectiva y sus líderes, y adoptan de acuerdo a sus circunstancias o lo que creen esos líderes que es lo más correcto. Un saludo, pinches camaradas, y seguimos educándote todos los pinches días. ¿Qué pensabas? ¿Que te iba a estar hablando nomás de lo mismo de las elecciones? Yo quiero que tengas pinche conocimiento, que duermas y estudies la verdadera política. Un saludo, pinches huevones talegones.